Hola, bienvenidos a este maravilloso live. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Hola Marce, hola Adivia Arabia, no sé cuál será tu nombre, pero este es tu usuario. Bienvenidos. Vamos a esperar a que se conecte Carolina. Ah, ese es tu apellido, perfecto. Hola, hola Paula, ¿cómo estás? Ah, bueno, perfecto. Ese es tu nombre y tu apellido juntos. Listo, perfecto. Bienvenida, muchas gracias. Vamos a esperar a que Carolina se conecte. Vamos a aprovechar a hacerle bastantes preguntas. Hola Clau, ¿cómo estás? Qué rico que te conectaste. Ya por acá tenemos a Caro. Vamos a invitar. Ya se está conectando. Hola, Lana, ¿cómo estás? muy bien, aquí que se me cayó esto, pero ya lo logré arreglar. Con razón. Y yo diciendo, ella ya estaba ahí. No, es que se me cayó todo, yo era corriendo para poder conectarme, pero ya, aquí estoy. Ay, no, siempre pasa, siempre pasa. Tenía todo listo cuando empecé, como, aquí, ¿qué pasa? Pero ya. Pasa que se le cae a uno el celular. Yo estaba un día haciendo el envío. Tan, se me cayó el celular y buscando el celular por debajo. Es a punto de empezar, le pasa a uno de todo. A una amiga le pasara que cada ratico se quedaba sin pila, y yo como, colgaste el celular, por favor, gracias. Ay, no. Eso ha sido lo bonito de esto también, pues que la tecnología como que uno ya sabe y la gente va entendiendo, es súper lindo porque las mismas personas que se van conectando le dicen, los veo borrosos, no se oyen, se perdieron, porque vos y yo siempre nos vamos a ver igual. Pero las Exacto. otras personas son las espectadoras acá. Les estaba precisamente contando que aprovecharan para que nos hicieran bastantes preguntas, aprovecháramos pues bastante este espacio, que uno cree que esta horita es muy larga, pero esto se va volando. Se va así. Sí, entonces bueno, darte la bienvenida por haberme aceptado esta invitación, darte las gracias, darte la bienvenida por estar aquí con estas familias, con estas mamás, con estos papás que día a día tienen más preguntas y más cuestionamientos acerca del acompañamiento de la crianza de sus hijos. Entonces, bueno, quiero que te presentes, quién eres. Como te decía cuando hablábamos, cada que hablaba contigo, no es que yo estudié tal cosa, no es que yo, y yo, bueno, todo eso dígalo ese día porque pone uno toda esa chorrera y no le alcanza el espacio. Entonces, quiero que te presentes, quién eres, lo que Perfecto, haces. Ana. Pues primero que nada, muchas gracias a ti por la confianza y por la invitación. Para mí es un placer como conectar contigo y tener estos espacios diferentes, sobre todo para educar a papás, a mamás, a personas en un tema que tiene tantos mitos y que tiene tantos tabúes como la sexualidad y más como la sexualidad infantil. Entonces, para mí es un honor y un placer estar acá y compartir estos espacios de crecimiento. Pues mi nombre es Carolina González, estamos en confianza, entonces me pueden decir Caro, Carolina, me siento como de que hice de malo. Entonces, para que sepan un poquito de mí en la forma abreviada, yo soy médica general de la Universidad CES,
acá en Medellín. Yo soy de Medellín, aunque hay veces no parezca porque se me sale el mexicano, pero sí soy paisa. Estudié en México sexología, hice varias especialidades y maestrías en sexología, que es la ciencia que estudia la sexualidad de nosotros los seres humanos. Viví allá y estudié allá 3 años y medio de mi vida, que fue la experiencia más maravillosa que he podido tener de crecimiento personal y profesional. Y luego, pues también estudié otras cosas que tienen que ver más con psicología, con desarrollo humano, con enfoque centrado en la persona, y me regresé para acá. También dentro de esas especialidades, pues me tuve un énfasis en sexualidad infantil y adolescente, porque pues la sexualidad es muy, muy, muy amplia. Entonces ya me regresé para acá hace 3 años, de vez en cuando se me sale el acento mexicano, pero ya estoy más paisa que nunca, y me dedico a dos ramas muy grandes de la sexualidad, a la parte de sexología educativa, que es todo lo que tiene que ver con temas de educación de la sexualidad, de niños, niñas, adolescentes, papás, adultos jóvenes, adultos mayores, a través de dar conferencias, charlas, talleres en empresas, universidades, colegios, guarderías. Antes era presencial, ahora pues hemos cambiado esta modalidad online por nuestra seguridad y por nuestra evolución también. Tengo mi propio blog y mis redes sociales, que es Sentido Sexual, que es donde me dedico también a dar esta parte de granito de arena en educación, y esa es la parte educativa. Y lo que más me dedico es a sexología clínica, soy sexóloga clínica, que es esta parte cuando ya hay necesidades a nivel individual o a nivel de la relación de pareja, que no solamente se quedan en lo educativo, sino que ya necesitan un proceso, necesitan profundizar más. Entonces, cuando hay dificultades, inconvenientes o problemas en la relación de pareja o a nivel individual, relacionado con una o con varias áreas de la sexualidad, que es, digámoslo así, bastante amplia. Entonces, a eso me dedico, a acomodar esos procesos sexológicos o sexoterapéuticos y a la parte de la educación. Qué bien, Caro, no, espectacular, una hoja de vida muy amplia. La resumí para tampoco quedarnos en cosas menos importantes y dedicarnos a lo que verdaderamente nos importa hoy. Así es, así es. Como hemos hablado pues todos estos días, yo trabajo pues con familias, con niños, acompañándolos en todos estos procesos de crianza y digamos que de ahí surgió pues esta necesidad de hacer este live, porque una de las preguntas más frecuentes con las familias es la parte de la sexualidad infantil, hasta dónde hablar con ellos, cómo les Ujú. enseño sus partes íntimas, cuáles son sus partes íntimas. No, yo se lo dejo al colegio, dicen los papás, yo mejor se lo dejo al colegio porque qué susto, yo no le voy a hablar nada de eso, o no, en el colegio me contaron esto, o hablaron de esto en el colegio, entonces yo cómo le complemento esta información. Lo que tú decías, hay muchos tabús, muchos mitos, y como papás a veces también nos bloqueamos como con esa información. Yo también soy mamá de dos chiquitas, entonces me incluyo. Yo les he contado siempre a las personas que se conectan que yo también como mamá estoy aprendiendo impresionante con todos estos lives. Entonces, bueno, qué rico empezar a hablar como un poco sobre qué hablar de sexualidad, cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, de acuerdo como a cada etapa del desarrollo que se van presentando, porque obviamente por el lenguaje y por todo no es lo mismo Ujú. cuando estamos hablando de un niño pequeño en primera infancia a un niño preadolescente. Exactamente. Exactamente, yo empezaría por ahí, Ana. Aunque los temas pueden ser los mismos, la forma de abordarlos va a variar según la edad de ese niño o esa niña, ¿cierto? No es lo mismo hablar del tema de emociones, en que también es educar en sexualidad, educar en emociones, es educar en sexualidad. No es lo mismo educar a un niño de 5 años que a un niño de 8 o 9 años. O sea, es el mismo tema, pero cambia la manera como llegues o la forma de llegar con el tema. Entonces también hay temas que van a ir acordes a la edad, al psicodesarrollo o al desarrollo psicosexual, que nos tenemos que ir adaptando en eso. A mí me pasa mucho, me lo dicen, me lo han dicho inclusive compañeras, colegas, médicas, que me dicen, claro, es que ya cuando uno es mamá, porque me lo decía una que nunca se me va a olvidar, me decía, es que ¿cómo le explico a mi hijo? Me preguntó, mamá, ¿cómo se hace un bebé? Entonces me quedé como de, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo le respondo? Y ella es médica y se defiende muy bien. Me dice, si a mí me lo pregunta otra persona, le digo, pero yo cuando era con mi hijo no tenía ni idea. Entonces yo le dije, mira, si le dices lo que nos dijeron a la mayoría, de una semilla del papá, una semilla de mamá, se juntan y nace un bebé en la barriga
o en el estómago de mamá, los niños son muy literales. Y hay muchos niños que dicen, pues se imaginan que está creciendo literal un árbol en la barriga de mamá, ¿cierto? Entonces, una Sí. forma sencilla, fácil, de diciendo la verdad, sin ponerle como mucho misterio a la cosa, sin tampoco dar mayores explicaciones, es decir, una célula de papá con una célula de mamá se juntan y se van para el útero de mamá, que es como una cunita, y ahí se empiezan a multiplicar esas celulitas y se va formando un bebé que va a ser tu Ah, hermanito. Entonces, cuando yo le conté eso, me decía como de, nunca se me ocurrió decir que una célula es una célula. Precisamente por eso, porque nos podemos enredar la vida y ese es mi primer tip o mi primer consejo para educar en los niños en sexualidad. Como que entre más sencillo nos lo hagamos, entre más claro nos lo hagamos, desde ponerle como el menor misterio posible y como que no tratar de dar muchas explicaciones, porque claro, podemos creer que un niño de 4 años nos va a preguntar, nos va a decir cómo se hace un bebé. Con esa explicación tiene. En ese momento a ese niño o a esa niña no le va a interesar o no va a preguntar cómo llegó la célula de papá y mamá y se juntaron. Van a ir creciendo y de pronto ya van a preguntar, "Ey, mami, ¿cómo llega la célula y cómo se encuentra?" Ya ahí se van volviendo más complejas, pero es mucho más fácil, Ana, ir educando, ir subiendo de nivel, llamémoslo así, cuando ya tienes unas bases anteriores y no como a los 7 debes explicar de cómo se hace un bebé y después cómo llega la célula. así es, inclusive cuando se está explicando lo de la célula de la mamá y la célula del papá, se les puede hacer un dibujito de cómo es una célula y qué es una célula, por Exacto. ejemplo, en el cuerpo del papá y la mamá. Aquí dice Y decir que Paula nuestro Vélez. cuerpo está formado de células y que hay unas células especiales, dependiendo de la edad de los niños, hay una célula que se llama óvulo y hay otra célula que se llama espermatozoide, porque, por ejemplo, podemos decir, las células, y en ciencias a uno en el colegio le enseñan la célula. Entonces le enseñan la célula de las plantas, las células de uno como humano, de los ojos, pues, del pelo, de todo eso. Entonces se vale decir, ¿cómo se llaman las células? Óvulo y espermatozoide. Y ahí vi que nos están preguntando, bueno, y cuando me pregunten cómo llegó el uno y el Eso. otro, pues también dependiendo de la edad, tampoco ahondar en el tema necesariamente de que es una relación sexual, le pueden ir poniendo el nombre porque además, Ana, no podemos negar que aunque tratemos de no escucharla o no nos guste o si nos guste, las canciones, el reggaetón tienen la palabra sexo, la palabra, sí, relaciones sexuales por donde quiera, ¿cierto? Entonces es mejor que lo sepan de uno a que no, pues de los papás, que lo sepan de una manera como controlada y acorde para la edad. Entonces tampoco se trata de dar muchas explicaciones y una forma de decirle cómo llegó dependiendo de la edad es como, mira, papá y mamá como son adultos, cuando seas grande entenderás esto, tienen relaciones sexuales o sean caricias muy íntimas y en ese sentido la célula de papá se encuentra con la célula de la mamá. No hay que dar como mucha explicación o ahondar como en el mecanismo o en las cosas, sino como lo más sencillo. Y otro consejo que les doy es, porque también, Ana, hay a muchas personas, y a mí me pasa con pacientes que están yendo por otra cosa y que tienen hijos y me dicen como, claro, me hizo esta pregunta, yo aproveché la cita porque yo no sé, a mí me da pena, a mí, yo ¿cómo le digo? Pues, ¿cómo le digo? Entonces, una cosa que pueden hacer es ensayen hablando antes de hablar con sus hijos, ensayen hablándolo con su pareja, como no venía, hagamos ensayo para que no nos dé risa, o para que seamos capaces, porque hay personas que no son capaces de decir la palabra pene, la palabra vulva, que les da pena y se vale tener como uno, como, ¿cómo le digo? Entonces, como ir ensayando para que sea más fácil y más natural y para que también lo que estamos diciendo vaya acompañado de un lenguaje no verbal coherente. Súper. Mira, por acá, por ejemplo, Marce dice que ha escuchado que es mejor devolverles las preguntas para no explicar más de lo que ellos quieren saber. Exactamente, Marta, eso tiene mucho que ver y te voy a agregar eso con otra cosa. Es importante cuando los niños preguntan, independientemente de la edad, y esto va a servir mucho más cuando están más chiquitos, sobre todo cuando están empezando a hablar, que es el mezclan, es cuando preguntan, preguntarles qué saben del tema, dónde lo vieron o dónde lo escucharon, para que antes de responder
tengas esa información como para dar una respuesta a lo que está preguntando. Voy a explicárselos con dos ejemplos sencillos de la importancia de preguntarles antes a qué se refieren o qué saben del tema. Hay un meme, pero lo dice súper bien, que dice como, mamá, ¿qué es oral? Entonces la mamá empieza como de, ¿cómo? Y la mamá se imagina un montón de cosas y luego dice, pero ¿y qué es escrito? O sea, los que mal pensamos muchas de las cosas somos los adultos. Los niños, Ana, y te lo decía cuando hablamos y sirve para todo, los niños menores de 8 años, o sea, los niños de la primera infancia, no son seres eróticos. Ellos no le ponen como este contexto del placer erótico, ellos sí sienten placer, ellos sienten rico, hay cosas que les gustan hacer, les encanta jugar, hay juegos favoritos, tienen las épocas que los dinosaurios, que las muñecas, tienen placer porque el placer es una emoción como todas las otras, pero no tienen placer erótico y no son seres eróticos. Ellos no dicen como, ah, esto es rico porque quiero lograr un orgasmo, porque quiero tener una relación sexual. No lo piensan así, no lo racionalizan así. Entonces también es importante saber que todo lo otro es acorde a sus pensamientos. Entonces van a pensar porque les genera curiosidad. Los niños son curiosos por naturaleza y este tema más que curiosidad genera. Entonces, una de las de las recomendaciones o tips más que más les van a servir en la vida es pregunten qué está preguntando el niño o la niña, qué sabe del tema y a qué se refiere. Porque otro ejemplo que no me pasó a mí, pero le pasó a un educador sexual o en sexualidad en México, una niña, la mamá ya había estado en un taller de sexualidad, entonces ya sabía este tip. Entonces la niña le dijo como, mami, ¿qué son las mamadas? Y entonces la mamá como que primero entró en infarto, yo también lo haría, luego recordó como este de, voy a preguntarle qué se refiere, entonces le dijo, hijita, ¿a qué te refieres? ¿Dónde lo escuchaste? Claro, la mamá con el corazón en la boca y con toda la razón. Y entonces la niña dijo, mami, es que en la tele estaban diciendo que los pingüinos andan en mamadas y eran Ah, manadas. Entonces, ay, estaba hermoso. aprendiendo a hablar, confundió la N con la M, pero Claro. claro. Entonces, en ese sentido, les cuento esto. A mí me gusta contar este ejemplo porque, claro, la mamá fue muy asertiva en preguntar, como con infarto y todo, en preguntar, como, ¿a qué te refieres? Porque, claro, acuérdense, los que les ponemos todavía más el contexto erótico, se podría decir también, entre comillas, como un contexto más morboso o más sexual, somos nosotros los adultos. Entonces, también como abrir nuestro espectro, Ana, de posibilidades, preguntar antes de dar una respuesta y también hasta dónde llegar la respuesta. El mismo niño o la misma niña les irá dando la pauta. Si ya quedó satisfecho con la respuesta, no va a seguir preguntando. O te le puedes preguntar, ¿te quedó clara la respuesta o quedaste con alguna otra duda o estás satisfecho y satisfecha con la respuesta? Y te lo dirá. Si el niño no queda convencido o que todavía no quedó satisfecha o respuesta a su pregunta, va a seguir preguntando porque sigue teniendo dudas al respecto o entonces va a seguir llenando eso y va a ir dando las pautas. Esos son los niños que preguntan. También pasa, y me preguntan mucho como vení, es que hay unos niños preguntones y hay otros niños no preguntones. Con los niños no preguntones no significa que porque no pregunten no necesiten educación de la sexualidad o no tengan la duda. Entonces ahí es conocer a ese niño, a esa niña, cómo es su forma de satisfacer su curiosidad o de resolver sus preguntas. Y también, Ana, un tip que sirve, yo les voy a ir dando muchos tips, un tip que Qué bueno. sirve para los no preguntones y para los preguntones también, es aprovechar las oportunidades del día a día. La educación de la sexualidad es algo que es un proceso, que tiene un inicio, que no necesariamente tiene un fin. La educación de la sexualidad, porque también me lo preguntan muchísimo, empieza cuando tu hijo o tu hija está en el útero. Desde que está el útero formándose, desde que estamos preguntando cómo se va a llamar, cómo le voy a arreglar el cuarto, cómo lo quiero educar, en qué colegio lo vamos a meter, todo eso es educar en sexualidad. Entonces, desde ahí empieza. Entonces, es un proceso y no es como una clase que venga, le doy la clase de sexualidad y ya le embuto todo o vas a saber todo. No, es algo que es importante aprovechar el día a día y que nunca es tarde para empezar. Que si tú dices como, ve, yo siento que está faltando, empiezas, ahí te puedes montar como al tren de la educación
y lo vas a lograr sin ningún problema. Es un reto, es una experiencia nueva, terminan siendo unos grandes maestros. Lo que yo he aprendido educando a niños, a niñas, adolescentes y adultos en sexualidad es una cosa. Cuando yo educo en adolescentes, por ejemplo, cuando yo hablo con ellos en sexualidad, yo soy como de, ¿quién educó a quién? Pues como, Qué bueno. como en ese Sí, sentido, porque aprendo mucho de ellos, de su mundo y de sus cosas. Entonces, también es ir aprovechando el día a día y aprovechar, no esperar a que tu hijo o tu hija pregunte, sino que, por ejemplo, no sé, estás en el centro comercial y va una mujer en embarazo o estás en embarazo. Entonces ve qué piensas del embarazo, qué te imaginas de esa mujer en embarazo, o hay un compañerito o compañerita del colegio que va a tener un hermanito o hermanita, entonces aprovechar ese, como esos momentos de la vida. También, como lo que yo les decía ahora, en emociones. Muchas veces, Ana, emocionalmente, y tú eres más experta que yo en esos temas, anulamos las emociones de los niños y las emociones les sirven y educar en emociones también es, por ejemplo, prevenir el abuso sexual infantil, que es un tema que no nos gusta hablar, pero es una realidad. Es un tema que es así muy es. doloroso pero si educamos a esos niños en sexualidad, si los educamos en emociones, si los educamos en nombres correctos de las partes íntimas o de los órganos sexuales, pues vamos a tener niños, no necesariamente les vamos a quitar todo el riesgo, ojalá pudiéramos, pero les estamos dando un regalo. Educar en sexualidad a nuestros niños y niñas es darles un regalo para realmente, digámoslo así, que sean adultos sanos, que sean adultos que puedan vivir su sexualidad de una manera sana. Yo me sorprendo mucho y muchas veces me preguntan como, vení, ¿para qué educar en sexualidad infantil? Mm, Primero, para prevenir en abuso sexual infantil, para prevenirlos, para criar o educar a niños, luego adolescentes y luego adultos sanos para una sociedad. Y también yo lo veo a diario, Ana, en el consultorio de los adultos. Si educamos en sexualidad infantil, vamos a tener adultos que van a disfrutar de su sexualidad, que van a tener relaciones de pareja más sanas, que van a saber relacionarse con otras personas y que van a tener habilidades para la vida, como el pensamiento crítico, como la toma de decisiones, como la resolución de problemas. Todo eso es educar en sexualidad infantil. que al final del día lo que uno trabaja desde en crianza, cuando asesora a los padres de familia, yo les digo es que estamos educando es para la vida. Recordemos que cuando le Exacto. estamos hablando a ese niño o a esa niña, no es para el momentico, no es para que aprenda lo que tenga que aprender ya, sino para la vida, a largo plazo. Y entonces ahí tocaste dos temas muy importantes. Entonces creo que Marce y Paulo ahorita nos dicen si quedaron claras como con las respuestas, responder hasta donde ellas pregunten, no, no responder más allá. Y las preguntas sí se pueden devolver siempre y cuando sean preguntas relacionadas con las, que ellas, con las mismas preguntas que ellos están Exacto, haciendo y ahí responderlas. Y ahí tocaste exacto. otro tema importantísimo, importantísimo, y es nombrar esas partes íntimas. Es que consideramos que partes íntimas son dos o tres y ya. El resto del Ok. cuerpo, entonces, ¿qué Las viene siendo? solemos, exactamente, las solemos confundir y inclusive muchos sexólogos y sexólogas también hay veces lo confunden, que suelen decir partes privadas. Realmente todo mi cuerpo es privado porque es mi cuerpo. Y eso va ligado también a algo, Ana, que es importante y es algo que yo utilizo con los niños o que a mí me gusta, que existe, no me lo inventé yo, es una educación en salud sexual positiva, en educar en que tu cuerpo es valioso, tu cuerpo es único, tu cuerpo hay que respetarlo, tu cuerpo es tu templo, como toda esa parte, ¿cierto? Entonces, lo que pasa con las partes privadas y partes íntimas es que el nombre correcto es partes íntimas porque tu cuerpo es privado. Por ejemplo, la boca es una zona privada, ¿cierto? Y es una zona también que es privada. Las partes íntimas sí se refieren como tal o hacen referencia a los órganos sexuales, que también se llaman genitales, pero realmente de la corriente donde yo soy educada, nos enseñaron a decirles órganos sexuales porque ya los genitales los tenemos como muy relacionados como con lo malo, como con mucho tabú y mucho mito. En cambio, órganos sexuales es como decir órganos de los sentidos, órganos vitales, pues nuestro cuerpo está lleno de órganos y sistemas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia de decirle por su nombre, por cómo se llama, que en los niños se llama pene, escroto y nalgas,
en las niñas se llama vulva, no se llama vagina, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Se llama vulva, nalgas y senos o mamas, como se lo quieran decir, pero las dos son válidas. Y un tip que les doy para que tampoco se enreden cuando se lo cuenten o se lo expliquen y aprovechar, por ejemplo, vacaciones, cuando se van a meter a la piscina, cuando se ponen vestidos de baño. Una forma maravillosa de enseñarles a los niños cuáles son las partes íntimas es las partes que cubre tu traje de baño. Nuestra traje de baño cubre las partes íntimas. Yo se lo enseñaba a una sobrina putativa no biológica que yo tengo y a mis sobrinos también se las enseñaba, pero ella tiene 3 años y medio y entonces yo un día creí que la verdad no me puse atención porque mi amiga me dijo como, por favor enseñale que yo no sé cómo, pero yo veo y aprendo. Y entonces yo le dije, mira, lo que cubre nuestro traje de baño, yo tengo senos más grandes porque cuando seas grande se te van a desarrollar, pero tus senos, tu vulva y tus nalgas son tus partes íntimas. Cuando tú te pones traje de baño, esas son tus partes íntimas. Y cuando los niños se ponen traje de baño, que son pantaloneta, por ejemplo, cubre las nalgas y cubre el pene. No se llama pito, no se llama chito, no se llama de otros nombres. La vulva no se llama vagina por una sencilla y clara razón, y es que anatómicamente la vagina no queda por fuera, la vagina queda por dentro. Lo único que se logra ver es como la entrada o el introito de la vagina, su nombre correcto y se llama vulva. Y los niños aprenden muy fácil ese nombre. No se llama paloma, no se llama muñeca, no se llama, como le decimos acá en Medellín, muchísimo, no se llama cuca. De pronto es aprender a que si ustedes como familia le quieren dar un apodo y se sienten más cómodos con un apodo, háganlo siempre y cuando los niños o las niñas sepan cómo se llama. Es como decir, no sé, a los Felipe les solemos decir Pipe. Listo, que tiene un apodo, pero que yo medio sepa que Pipe viene de Felipe, pues como que lo sepa en el momento de pedir ayuda. ¿Por qué Ana es tan importante? Porque se los voy a poner con el ejemplo de las niñas. Primero, respóndanse a ustedes mismos estas preguntas, o si quieres, Ana, me las respondes tú. ¿Cómo le decimos a los ojos? Ojos, ¿Cómo le decimos a la boca? boca, ¿Cómo le decimos a los oídos? oídos, Oídos, orejas, pues que ambos orejas, son válidos. eso. Exacto. ¿Y cómo le decimos a la vulva y cómo le decimos al pene? Pues yo te lo juro que le decía vagina a mis hijas, tengo 2 niñas y yo les decía la vagina. Hoy Ok, aprendí a algo partir de nuevo. hoy aprendiste algo nuevo. Sí, Pero solemos tenerle un montón de apodos. Yo una vez hice un post en mi sí, blog de los la apodos que colita, yo no tiene. sé, no, 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 En no. México le dicen colita, mi colita es más como en alga, pero pues a mi Sí, colita como que sí, no me genera la colita, la paloma. Mi hermano le enseñó a mi sobrina, que bueno, gracias, tiene una tía sexóloga, pero a que se llamaba paloma. Yo casi me infarto por una sencilla razón, porque la paloma la puedes tocar, la paloma no tiene límites, o por ejemplo, conozco niñas que le enseñaron a sus papás a decir muñeca. Han pasado casos, y no me los he inventado, y son reales, que las niñas están siendo abusadas y dicen, por ejemplo, en México también le dicen es que conejo. Con el conejo lo puedes tocar, lo puedes acariciar, el conejo puede ser una mascota, pues. Entonces una niña le dijo a la maestra, como maestra, mi abuelo juega con mi conejo. La maestra juró que la niña tenía un conejo de mascota y al año, año y medio se dieron cuenta que la niña estaba siendo abusada sexualmente. Entonces, ahí les estoy poniendo pues la historia más trágica, pero como para que entiendan un poco el contexto, pero también es en el día a día, puede que no solamente, primero, eso es prevención de abuso. Llamar los órganos sexuales por su nombre correcto es prevención de abuso sexual infantil y es el regalo que yo les decía que les damos a estos niños y a estas niñas. Segundo, Ana, lo que no nombramos por su nombre correcto, no lo conocemos. Lo que no conocemos, no lo cuidamos, no lo respetamos y mucho menos lo disfrutamos cuando seamos grandes. Entonces, si eso no se puede hablar, si es allá abajo, si es con apodo porque no se puede llamar por su nombre, estamos educando indirectamente desde lo negativo. No estamos dando una educación sexual positiva porque no le estamos dando la valía que se merece ese órgano.
tampoco se trata de ir con un cartel diciendo se llama vulva, vulva, vulva. Cuando yo le conté a mi sobrino que se llamaba vulva, es que todo el día era vulva, 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 y yo era como, bueno, ya, o sea, te encantó la palabra. Pero es como que sepan, porque entonces, vuelvo a lo que yo les decía al inicio, es no ponerle misterio. Es, si tú no le pones como el misterio, y otra cosa que quiero decir, porque también creo que se lo deben estar preguntando, y me lo preguntan mucho también, la educación de la sexualidad no va en contra de los valores familiares, no va en contra de ninguna religión ni de valores religiosos, no va en contra de nada de eso. Antes se vuelve un aliado. Yo he dado talleres de educación de la sexualidad en colegios judíos, en colegios católicos, en diferentes pedagogías, en pedagogías Waldorf, en pedagogías diferentes, pues de las tradicionales, o no, se me olvida cómo se llaman. O sea, Montessori, Waldorf, Montessori, Waldorf. Reggio Entonces, Emilia. lo que es que todos son niños y es infantil, y entonces es educar en sexualidad independientemente de la pedagogía, de la religión, y no va en contra de los valores. Es antes reforzar esos valores para dar una educación de la sexualidad positiva, valiosa, enseñarles a estos niños a, pues lo que tú decías ahora, cuando estamos criando futuros adultos. No es solamente los resultados, no solamente los vamos a ver en la infancia, se van a ver también, hay resultados a largo plazo durante esa vida. Y es muy triste, Ana, porque además también te lo digo así, que sé que no es el tema, pero para que vean la importancia de la educación de la sexualidad en la infancia, la mayoría de las disfunciones sexuales, que es el 80% de mi trabajo en el consultorio, el no lograr un orgasmo, la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, el no sentir placer, que es muy común en las mujeres, viene por cosas de la infancia y de la adolescencia. Miedo al embarazo, pánico, pavor a un embarazo no planeado, porque por mucho tiempo, y todavía lo seguimos haciendo, aunque ha disminuido, lo tengo que decir, nos han educado, piensen en la educación de la sexualidad que ustedes recibieron, en sus colegios y en sus familias. Solía ser y suele ser por momentos una educación sexual basada en el miedo. El cuidadito que dan embarazo, cuidadito, Ajá. ¿cierto? Sí. Cuidadito le pegan una infección de transmisión sexual, y a uno le mostraban, o por lo menos a mí me mostraron unas fotos que yo quedaba escandalizada, y en medicina pues no se ve tan horrible, uno no ve esos casos, pero le mostraban los peores. Y algo que yo he aprendido al ser sexóloga educadora es el adolescente y la persona que decidió tener relaciones sexuales las va a tener con o sin miedo. El problema es que con ese cuidadito, embarazo, cuidadito, no va a tomar las decisiones asertivamente y no se va a cuidar. Entonces, muchos papás también piensan que eso es un mito, como, ay, si le van a dar educación sexual en el colegio, a mí no le van a enseñar a tener relaciones sexuales. No, los sexólogos no enseñamos a tener sexo. Los sexólogos educamos en sexualidad, en emociones, en partes del cuerpo, en placer, en muchas cosas más, en cómo educar a los niños en sexualidad, en cómo disfrutar tu vida. Entonces, una de las cosas es que también tener niños y adolescentes educados en sexualidad van a ser adultos que van a tener, como dije ahora, relaciones de pareja sanas, que van a disfrutar de su erotismo, que su erotismo no solamente va a ser coital y ya, sino que va a tener, se van a responsabilizar. Inclusive se ha demostrado, y esto sí les interesa saberlo, que la educación de la sexualidad, tanto en niños como en adolescentes, antes, Ana, retrasa la edad de inicio de la relación sexual. Es todo lo Ajá. contrario a lo que se imaginan los papás. Antes hay estudios que demuestran que niños educados y adolescentes educados en sexualidad antes como que se empoderan más de su sexualidad y toman decisiones más asertivas. Yo lo había escuchado con el alcohol, pero mira que pensando en este instante, claro, con razón, que con el ¿Cierto? alcohol si uno los empieza a educar en el alcohol, los tipos de alcohol, les muestra, les explica, esto te puede pasar, si te ofrecen esto, este va a ser el efecto, con las drogas, y que eso retrasa Claro, que los adolescentes tengan esa curiosidad o hasta inclusive lo inhibe, pues ni siquiera les dan claro, de probar el licor o el alcohol, pero mira que tiene toda la relación, es lo mismo con la educación tienen sexual, toda la que realización, porque ahorita. además dijimos que los seres, que los niños son seres curiosos, como por naturaleza son muy curiosos, pero no nos digamos mentiras también. A los adultos nos encanta lo prohibido. Le dicen como no puedes comer dulce porque tienes el azúcar alta, y nos da un antojo de dulce, así no seamos los más comederos de dulce. Si al Así es. niño le empiezas a decir,
No, 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 no se trata y no estoy diciendo de no poner límites, pero si le empiezas a decir, no te toques, no hagas eso, pero no le das una educación, no le das unas bases, no le permites como irse desarrollando en su sexualidad, pues va a llegar a decir, pero ¿por qué me están prohibiendo tanto esto? Yo voy a explorar qué es lo que tanto me prohíban para ver si vale la pena o no. Claro, por acá, mejor dicho, acá hay un montón de preguntas. Por acá hay una pregunta de los besos que ya les dije a Marce y a Carito que esa era una de las preguntas pendientes que viene. Pero como para acabar con este tema, pues, o para seguir redondeando un poco este tema de lo de las partes íntimas y las partes privadas, Paula nos hace una pregunta que yo sé que también la han hecho y yo la he escuchado también y me la han hecho los pacientes, y es que, pues, ¿por qué tengo que cubrir? Los niños preguntan, ¿y por qué tiene que cubrir esas partes íntimas? Como si las demás tampoco fueran importantes, pues como cuál es la diferencia, ¿cierto? Que los Ok, niños como que, ¿por qué las partes íntimas y las otras no? Entonces, qué bueno, Paula, que traes esta pregunta porque es una pregunta frecuente, entonces, para que nos cuentes, Caro, un poco por eso sobre ella. les enseñamos que el cuerpo es privado, ¿cierto? Que el cuerpo es privado y que hay partes del cuerpo como la cara, como los brazos, que aunque son privados y puedes elegir quién te toca, por ejemplo, están los besos, que creo que es la pregunta que preguntaron de dar besos en la boca, que ahorita vamos para allá para no salirme del Revolver. tema. Entonces, es decir, como tu cuerpo es privado y tú eliges qué partes de tu cuerpo puedes mostrar, ¿cierto? Por ejemplo, dependiendo de la edad, se les puede decir que hay culturas que según su cultura, por ejemplo, las mujeres se tapan la cara o eligen qué partes mostrar o qué no mostrar, pero que son partes privadas que se pueden mostrar, ¿cierto? Que las partes íntimas son propias, como el cuerpo, ¿cierto? Pero que son partes que uno no va a orinar o que ellos no se van a lavar los dientes en el supermercado. Ahí hay que unirlo, Ana, con un tema también que hay que educarlos desde chiquitos y que es educación en sexualidad, con lugares públicos y lugares privados. Eso nos liga a conductas públicas y a conductas privadas. Entonces, no solamente ponerlo como en lo meramente sexual, llamémoslo así, de las partes íntimas, sino también decir como, mira, tú te bañas en un lugar privado que es el baño. Eso es una conducta privada, donde tú puedes exponer tu cuerpo porque es para ti. Y también no les vamos a meter miedo, pero decir como vivimos en una sociedad y si tú estás exponiendo tus partes íntimas te pueden hacer daño y uno no anda en el supermercado desnudo y se pueden poner las mamás y los papás como ejemplo, como mira, nosotros no vamos a mercar desnudos, nuestras partes íntimas son de nosotros, como si todo el cuerpo, pero uno no anda mostrando las partes íntimas por ahí, en todas partes. Entonces también ellos lo van como entendiendo, hay lugares y hay momentos para todo. Y además también porque lo que decías ahorita me pareció tan importante que tampoco lo había escuchado así, pues no lo había visto como desde esa manera, y es que el cuerpo todo es privado, todo el cuerpo, entonces, Exacto, ¿cómo empieza un abuso? Pues tocándole el dedo, la manito, jugando un abuso, de una vez el abusador no va a entrar a tocar las partes íntimas, entonces, exactamente, si uno los educa que es que todo tu cuerpo merece respeto y todo tu cuerpo es privado, pues todo tu cuerpo no es público, entonces exacto. puede prevenir uno muchas cosas, no solo el abuso, sino educar lo que tú decías a largo Todo. plazo. Todo, y porque ahí se viene con un tema que lo quiero tocar para que no se nos escape, que es lo de los juegos sexuales, que tienen que ver mucho, para después responderlo de la boca, pero lo de los besos. Los juegos sexuales se dan en la infancia, se dan sobre todo en la primera infancia, más o menos como entre los 4, 7, 8 años, 5, 8 años más o menos. Los juegos sexuales, creo que piensen ahí ustedes en su infancia, si no jugaron a ser papá, a ser mamá, si no jugaron a ser doctor, a ser doctora, esos Ana, son juegos sexuales de la infancia, son propios de la infancia. ¿Qué es importante de los juegos sexuales? Saber identificar cuándo es o no un juego sexual, porque los juegos sexuales hacen parte del desarrollo psicosexual normal de ese niño o de esa niña. Entonces, por ejemplo, ¿cómo les voy a diferenciar un juego sexual de uno que no es juego sexual, que hay que poner cuidado y hay que intervenir? Los juegos, por ejemplo, un juego sexual es muéstrame lo tuyo, yo te muestro lo mío, porque más o menos a los 5 años empieza esta curiosidad de los niños se empiezan a diferenciar y a identificar, se empiezan a diferenciar de las niñas, a identificar con los niños y las niñas se empiezan a identificar con otras niñas y a diferenciar de los niños, porque entonces es como de que también es importante llamar por su nombre a los órganos sexuales y también es importante ir diciendo la diferencia entre niñas y niños, porque pasó con la hija de una amiga que entonces se estaba bañando con su papá y empezó a llorar y entonces le dijo,
papá, ¿a mí por qué me cortaron el pene? Pues, pero en una angustia que la mamá me llamó como de, no te, o sea, te morís de la ternura, luego de la risa, o sea, como de, y claro, porque se lo toman literal, porque es como la diferencia que solemos decirle a los niños es como, a los niños como entre niñas y niñas, es como los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, pero, pero entonces, claro, creen que se la cortaron o que no les nació o un montón de cosas. Entonces, es decir, como mira, los niños tienen pene y escroto, las niñas como mamá o las mujeres, entonces ponerse como el ejemplo, tenemos, tenemos vulva, tenemos otros órganos sexuales, como ir explicándoles, ¿cierto? Entonces, como ir teniendo esto como para irles explicando. Entonces, en los juegos sexuales en esa edad empiezan como a diferenciarse, como de curiosidad, como yo te dejo ver lo que yo tengo, pero tú déjame ver que yo tengo curiosidad a ver si es como el de mi papá, si es como el de mi mamá, o a ver cómo es, y eso es un juego sexual de la infancia. Rápidamente, cuatro o cinco cosas que diferencian un juego sexual de un juego no sexual que hay que intervenir. Ustedes ven a los niños jugando un juego sexual y los ven divertidos, los ven tranquilos, los ven risueños. El juego tiene un tiempo límite, o sea, terminaron de jugar a la casita a la mamá y el papá y se cansaron y, y qué, y ya. En los que no son juego sexual, los niños se ven como haciendo algo al escondido, como no seguros, como con otras emociones que no es felicidad, alegría, sorpresa. El juego sexual, que no es juego sexual, termina como que no termina, como que se va perpetuando. Entonces, si por ejemplo ustedes los ven jugando y no saben si es un juego sexual o no, pregunten a qué están jugando. Y si ese juego no es adecuado para su edad, porque eso es otra cosa, que sea como acorde o adecuado para su edad y que sea seguro para ellos, es como que termine el juego, como de, la verdad no me gusta ese juego, juguemos a otra cosa, ¿qué otras cosas quieren jugar? ¿Cierto? Como para irlo haciendo. También un juego que no es juego sexual es cuando las conductas son parecidas a las conductas sexuales de los adultos, como a simular tener relaciones sexuales, como los movimientos, pues como la relación sexual coital. Eso es, no necesariamente quiere decir que alguno de los niños fue abusado, sino que puede haber sido que lo vieron en alguna novela, en internet o algo. Entonces hay que decirles como no, eso no es un juego para ustedes y eso no es un juego sexual, ¿cierto? Entonces es ir sabiendo, sobre todo lo que les da más la pauta es que ustedes ven a los niños felices y tranquilos y como de, si es un juego, pues como si estuvieran jugando escondidos y cuando les preguntan, pues como que el juego termina, como que no le ponen misterio y ya. Cuando causa como inseguridad, ansiedad, como Sí, que hay sí, algo que no cuadra, que tú dices como, tan "Ah", incómodo, sí. como incómodo, entonces como de ven, ¿dónde viste ese movimiento? ¿Dónde lo viste? Ah, este me lo enseñó Juanito. Ah, entonces, Juanito, ¿dónde lo vio? Pues como ese tipo de cosas, o eso no es un juego para niños, eso no es para ustedes, y ya, y ahí muere. Perfecto, no tantos aprendizajes. Pilas que nos quedan 15 minutos y tenemos dos preguntas que las teníamos La en de los nuestro, besos. las teníamos en nuestro radar, que es una, la de los besos, y otra, las edades para bañarnos con nuestros hijos, si es bueno, si es malo, si nos podemos bañar con ellos, si no. Pero entonces empecemos por los besos. Aquí les estaba diciendo a las dos personas que preguntaron que esas dos preguntas ya estaban en el radar. También hay otra Ok. pregunta por ahí suelta que era cuando lo vemos jugando con el pene, que de pronto no sé si quedó un poquito claro con esto que acabas de decir, y si no, ahorita al final lo retomamos. Y ahorita, Marce, también, si nos queda tiempo, porque eso sería pregunta, pues eso sería, mejor dicho, otro live de otra hora. Entonces, como nos quedan Pero 10 tratamos minutos, de responderla así rápidamente. Me centro en listo. las dos La de los primeras, besos que y ya la me del olvidaron baño. eso, la de los besos y la de los baños. La de los besos. La boca, como todo nuestro cuerpo, es privado y también yo se lo aprendí a una amiga que educa mucho a niños y niñas de 4 y 5 años a prevención de abuso sexual en Monterrey y es muy, digamos, es muy experta y es muy tesa en esto que hace y yo le he aprendido mucho. Y ella se lo aprendió a una experta en Australia. La boca es una zona íntima. No es una parte íntima, no la cubres con el traje de baño, pero es una zona íntima donde tú eliges. Y entonces si le damos besos en la boca a los niños y a las niñas, así no quieran, los estamos abusando de cierta manera porque no los estamos escuchando si no quieren. Y no solamente eso, no me voy a ir hasta lo más grave de darles besos, sino que yo, por ejemplo, lo vivo con mis sobrinos. Hay veces los niños no quieren saludar, pues o no quieren dar un abrazo.
digamos que saludar hace parte de la educación y debemos saludar, despedirnos, dar las gracias, me parece perfecto y los tenemos que educar en eso, pero no obligarlos a dar un beso o un abrazo si no quieren, porque somos como, anda, dale un beso al abuelo, anda, dale un beso a la tía, o ¿dónde está mi beso? Pero si el niño no quiere en ese momento, estamos anulando también su capacidad de decisión. Entonces, démosle opciones. Por ejemplo, a mí una vez mi sobrino me dijo, no, yo no te quiero dar besos, y yo, listo, ¿cómo me quieres saludar? Nos saludamos de cinco, nos saludamos brincando, nos saludamos de palabra, porque lo que necesitamos es que sean educados en el saludo, ¿cierto? Porque también es respetar su no querer y no violar o no violentar, que esa palabra suena muy fuerte, no violentar como su decisión o sus límites, porque entonces si le damos un beso, si lo obligamos a dar un abrazo o un beso y no quieren, entonces es como decir, no importa si tú quieres o no quieres, igual se te va a dar. Es como cuidar mucho el mensaje porque recuerden o sepan que más del 90% de nuestro lenguaje o nuestra comunicación es el lenguaje no verbal. Entonces, también, y es el ejemplo, el mayor educador en general y el mayor educador en sexualidad es el ejemplo de los adultos hacia los niños. Entonces, les estamos pidiendo que se cuiden, que nos digan como adultos si necesitan ayuda, si algo les pasó, pero les estamos anulando esto. Entonces, idealmente, y desde la sexología no se recomienda darles besos a los niños, porque va a dar como un doble, triple mensaje como muy confuso. Darles besos en la boca. Y en los besos generales, realmente lo que se recomienda es que si el niño los quiere dar, ah, dame un beso, te voy a dar un beso, perfecto, o sea, sin misterio y se da. Y respetar cuando el niño no quiera saludar de beso o de abrazo, sino que, ah, no quiere beso, perfecto, se vale, saludémonos de otra forma o despídete de otra manera. Así es que entendemos y más yo creo que las familias paisas se ven mucho, mira, saluda pues, saluda al tío, pero abrázalo, mira, pero es que mira que ahí están los primitos, dale beso a todos, salúdalos, salúdalos. Y a veces los niños no quieren saludar de beso, no Exactamente, quieren. Es súper claro esa parte, me encanta porque es una pregunta también bastante frecuente. ¿Qué hago? Es exacto. que él llega, no saluda y yo estoy diciéndole que lo tiene que saludar, que le dé el beso, a este tío le gusta pues y se siente pues si mis hijos no lo saludan de beso, de abrazo, y mira qué tan importante y tan claro, o sea, y darles también a ellos la confianza de que tienen el apoyo nuestro en caso de que no Ujú. quieran hacerlo, porque es que es la prevención de muchas cosas y también acompañarlos a ellos en ese proceso. Yo tengo un cuento que es muy lindo, yo tengo muchos cuentos, después si algo te comparto qué cuentos porque no todos se consiguen acá, Ay, qué pero bueno. tengo un cuento que siempre se me olvida el nombre, pero me encanta, que dice como los tipos de besos y también es lo lindo como los cuentos y los cuentos se los recomiendo, los cuentos, los juegos, como una excelente Sí. manera de educar a los niños en sexualidad. Hay muchos cuentos de emociones y se llama Ni un besito a la fuerza. Entonces, el Ni un besito a la fuerza, que amo ese libro con todo mi corazón y alma, explica los tipos de beso. Entonces, hay en uno donde dice, por ejemplo, el beso de un perro, o no me gusta porque lambe. Entonces, es como Ah, no meterle sí. como todo lo sexual a las cosas, sino los tipos de besos. Hay besos tiernos, hay besos que me hacen sentir como apapachado, pues luego muy a lo mexicano, pero que me hacen sentir como acogido, que me hacen sentir amor. Hay unos besos como ásperos por la barba de papá. Entonces es manejar como ese tipo de besos y ese libro que se llama así, Ni un besito a la fuerza, les explica a los niños de que pueden decir que no, de que si no quieren tener un beso, no quieren saludar de beso, pueden saludar de otras maneras. Y la verdad es una herramienta hermosa que funciona, no solamente ese cuento, sino les recomiendo mucho utilizar material didáctico, cuentos, juegos, teatro, títeres, pues cosas así que les vayan educando o que les vayan ayudando a educar a los niños en sexualidad. ¿Y ese sí se consigue acá o es de México? Ay, ese creo que ese yo lo conseguí en México. Acá yo no, es que acá no consigo casi libros. La mayoría de los que están detrás son traídos de México, pero de pronto hay Ana, una página que a mí me ha servido mucho que trae libros a Colombia. De pronto no los consiguen en librerías de acá, pero hay una página de internet que se llama Busca Libre Colombia que trae muchos libros de otra parte y es segura. Pues yo la he ensayado y me va bien. O buscar en internet a ver si lo encuentran y traerlo para acá, o si en algún momento cuando se pueda van de viaje tenerlo como en el radar para comprar. O buscar Listo. libros parecidos. Hay veces como de aprovechar cosas como Navidad y esto, de dar cuentos o libros que les ayuden o inventarse cuentos también.
Eso ya También tienes, esa yo historia de recomiendo. inventar cuentos es genial. Esa. Yo también les recomiendo mucho a los papás, ya te iba a decir eso, vea, aquí uno cuando es papá y cuando es mamá se tiene que volver actor, se tiene que volver actriz, se tiene que volver súper creativo. Hasta tío. Sí, cuando todavía no leen, pues coja un cuento cualquiera e invéntese la historia de los dos ositos, que pasó esto y esto, el valor que tú quieras inculcar en tu casa y el osito hizo esto y esto y esto y ya, te inventaste el cuento, o con los deditos estos eh, títeres que Títeres son de dedos. de dedos que son súper buenos porque uno los pone detrás de la silla o detrás del mueble, invéntese la historia que usted quiere trabajar con su hijo o con su hija en ese momento, el valor que quiere inculcar, el tema que se quiera trabajar, o los títeres de mano, pues como, Dibujos o ponerlos a pintar. exacto, o incluso juego de roles con el esposo, ¿no? Imagínate que me contó tal en la oficina hoy que en el colegio estaban enseñando esto y juegos de roles y me invento el juego de roles y al otro día la esposa le pregunté qué pasó con aquel, entonces en qué paró eso y así él se va dando Exacto. cuenta que pasa en la vida real y que también hace parte pues de lo que ese niño o esa niña están viviendo y les puede ayudar. Pues yo también a veces les digo, a veces no Total. se consigue el cuento, Y hay inventémonos la veces no historia. siempre tiene que haber un juego que se compre, hay un montón de juegos que se pueden inventar. Así es. Ahora sí, bueno, vamos pues para lo del baño, La que ducha. esa es otra pregunta Esa también. pregunta no puede faltar en la educación sexual infantil. Entonces, ¿hasta cuándo bañarme junto a mi hijo o a mi hija o que mi pareja se bañe con mi hijo? ¿O hasta cuándo bañarnos desnudos? Realmente, Ana, cada familia tiene, no hay, digamos, una forma de generalizar. Cada familia tiene como los valores que quiere inculcar, sobre todo respecto a la desnudez, al pudor y a todo esto. Hay familias más abiertas en ese tema, hay familias más cerradas en ese tema, o que dicen como no, cada quien en su baño y en su espacio y todo se vale, ¿cierto? O sea, no es irnos en contra de eso. Pero los que se suelen bañar juntos, no hay una edad determinada, o sea, lamento desilusionarlos a algunos, pero no hay una edad que determine esta terminada de bañarse juntos. Lo va a determinar el adulto o el mismo niño, cuando alguno de los dos se sienta incómodo. O cuando tú te bañas, por ejemplo, tú te bañas con, no, pongámoslo así, tu esposo se baña con tu hija de 6 años. Y llega un Ujú. momento en que tu niña le dice como, papá, me quiero bañar sola. Ese es un momento de que ya ella misma puso la pauta. O puede que tu esposo diga como, vení, es que ya está creciendo, ya está Así llegando es. como a una altura donde me estoy sintiendo como incómodo de que necesito bañarme en pantaloneta como para no, pues porque no me siento cómodo y puede que la niña esté fresca, o sea, la niña ni cuenta se da, pero tu esposo, el momento del baño se volvió una tortura, pues porque es como, cómo me acerco, cómo me bajo, cómo me agacho, cómo... Y ya Entonces, le pasa, ¿no? Ya le pasa. entonces ahí Pero, vale decirse como, mi amor, papá se va a bañar solo, es hora que tú te bañes sola o bañate con mamá si tú te quieres bañar con ellas. Pues lo va determinando porque, claro, los niños van creciendo y entonces, o por ejemplo, les pasan las mamás con los niños. Pues tú no tienes hijos hombres, pero también puede pasar y me lo cuentan a mí. De que el niño empieza como a tocarle los senos o como a, y entonces la mamá empieza como de, no, me quiero bañar tranquila, entonces, se vale y lo va determinando alguno de los dos, no solamente el niño, sino el primero que se sienta incómodo, que ponga la pauta o el antes y el después, de que es el momento de bañarse solos, ese es el momento, independientemente de la edad. además también por algo pues que yo les digo mucho a los papás, los niños todos son muy curiosos, todos son muy curiosos y todos también quieren explorar. Entonces, el hecho de bañarse con papá o mamá, pues obviamente van a sentir mucha más curiosidad y muchas más ganas de explorar. Entonces, la pauta la van dando tanto el niño como los papás. Si eso despierta más curiosidad, si esto va a llevar a que haga más preguntas, y tú como papá o como mamá te vas a corchar mal, pues como todo ese tipo de cosas, yo también les digo mucho, analizarlo con la familia y siempre conversarlo, porque a veces también como papás nos quedamos callados, como chutándonos la Claro, pelota, hazle vos y no lo conversamos, entonces es importante que haya también. exacto. Y eso es otra cosa, Ana. Hay que educar en sexualidad tanto a niños como a niñas, o sea, a ambos. Y tanto papás como mamás son responsables de la educación de la sexualidad infantil, porque es que es muy común que dice, como vos sos la mamá y ella es niña, tú háblale de esos temas. No, o como yo soy como tú eres el papá y es niño, tú háblale y yo no. O sea, es una tarea de todos. Trabajen en equipo para que se hagan la vida un poco más fácil,
para que también esto de educación de la sexualidad no sea algo que genere como más negatividad, sino vuélvanlo una tarea divertida, vuélvanlo, ríanse, porque es que los niños salen con unas cosas que yo cada ratico me río, cuando me contaron lo de me cortaron el pene, era como de, me la quiero comer a veces, o sea, como ríanse de las cosas, pónganle humor también, como papás se van a equivocar y mucho más en la educación de la sexualidad, se van a enredar la vida, se les va a olvidar preguntar antes de responder y van a meter las patas y se van a reír de ustedes mismos. Lo importante es que sepan que la educación de la sexualidad existe, que es importante, que es un regalo que le pueden dar a sus hijos. Y lo más importante, Ana, que yo les dejo mucho en las conferencias y que se lo quiero dejar hoy a los papás, es confíen en ustedes. Confíen que tienen, sigan su intuición. Si no saben algo, pidan asesoría, pidan ayuda a un profesional en el tema, pero confíen. Si les sienten que de pronto están cómodos en algún tema, que les da temor hablar de algún tema, entonces ensayen, como les dije ahorita, pidan ayuda, háblenlo para que tengan más confianza. Se vale también decir, y cuando los niños van creciendo, hacen unas preguntas que uno se queda como, no, venís, que yo no tengo ni idea de las respuestas. Es importante responder a todas las preguntas, pero no te tienes que saber todas las respuestas. Entonces se vale que tú le digas, hijo, hija, no tengo ni idea, pero voy a buscar la respuesta y te la voy a dar. O dependiendo de la edad, busquémosla juntos. Entonces, que ninguna pregunta se quede sin respuesta. Y Qué no, bueno. como no negar, como no por debajear, se me olvidó la palabra, como no, como que todas las preguntas sean importantes, porque hay Eso, veces no con darle... nuestra cara, eso no dale menor importancia, como, ay, eso es una pregunta como que X, pues, que se me olvidó la palabra como tal, pero todas las preguntas son igualmente valiosas. Entonces hay que darle, como no desmeritarla con nuestros gestos, con nuestras acciones, utilizar respuestas claras, sencillas, responder con la verdad, ponerle el menor misterio posible y educar también a acompañar esta educación en valores. No Exacto, subestimar, gracias, no Marte. subestimar. Sí, es Ya lo me que dio ahora llamamos, pensando la pregunta, la ya te iba palabra. a decir eso, o sea, es lo que llamamos desde disciplina positiva, que a veces nosotros subestimamos mucho a los niños y no le validamos esa emoción. Lo que para mí de pronto parece acá no importante, para ellos es demasiado importante. Entonces, si es Exacto. importante para ellos, lo debe ser también Y para mí. subestimamos, Ana, también las emociones. Un niño se cae y se da durísimo y somos como de párate, no pasó nada. No, pues tampoco se trata de llevarlo a la clínica o de hacer Sí, más todo donde te duele, te diste muy duro, te debe estar doliendo. sí, Pues porque sí cuando decimos como pasó. no pasó nada, pues es que sí pasó, me caí. Así es. Otras dos preguntitas que son más sencillas de responder para ir cerrando y es, bueno, una dice María Fernanda Gudelo debe ser, o María Gudelo, que qué tan normal es que la niña de 3 años esté por ahí desnuda por cortos momentos y la hermanita y el papá se tapen los ojos y le digan que se vista, que va muy ligada yo creo que también a la que dice, bueno, que la misma persona, que no mostrarle malicia, ¿cierto? Ujú. Porque a veces le muestran malicia, entonces cómo le pueden tratar eso como que de una manera normal sin mostrarle malicia. Totalmente. Ahí lo más importante es irla educando como, mira, no podemos andar por la calle y porque la casa también tiene lugares públicos, entonces enseñar los lugares públicos y privados de la casa. Entonces, decir como, por ejemplo, el baño es un lugar privado de la casa, la sala es un lugar público. Entonces, ir enseñando en lugares públicos y privados de la sociedad y de la casa y las conductas. Entonces, así lo vas demostrando sin malicia, ¿cierto? Y lo vas como le vas educando y moldeando como esta conducta. Entonces, como decir, tú no ves a mamá desnuda andando por toda la casa, mamá está desnuda en su cuarto y en su baño. Ah, qué bien, súper. Pues es que vos la tenés ahí en la punta de la lengua, pero es que sí son preguntas que a nosotros como papás nos corchan y todo, pero bueno, hoy aprendimos muchas cosas. Yo creo que pues súper claro todo. Por acá preguntaban tus redes sociales, yo sin embargo las escribí. Caro de Ok, todas formas nos la contó al principio, pero qué rico que nos cuentes un poquito entonces esas redes sociales. Nos perfecto. contabas también que dabas conferencias. Perfecto. Sí, mis redes sociales son en Instagram, @sentido guión al piso sexual. Mi blog lo encuentran como www.sentidosexual.com y ahí es en Facebook también estoy como sentido sexual y es como donde más
me pueden encontrar. En el blog Ana tengo artículos, tengo videos de tips, de de mucha más información de cómo hablar con tus hijos de sexualidad. Y rápidamente en 30 segundos quiero responder la pregunta que hacían, cómo manejar el tema. Es un tema muy amplio que nos da para un live, pero cómo manejar el tema de los niños cuando hay relaciones con personas del mismo sexo o género, por ejemplo, la homosexualidad. Y es también manejarlo sin misterio, y es decir, mira, así como papá y mamá se aman, el amor no es de mujeres o hombres, hay hombres que se aman, hay mujeres que se aman, y hay hombres y mujeres que se aman. No manejarlo como tampoco como el misterio, ni de ponerle como más información de la que se merece o menos información de la que se merece, y decir que el amor puede generarse en cualquier persona y que cuando ellos sean grandes van a ver a quién aman. Y la otra pregunta que quedó también por ahí suelta, pues que yo creo que también quedó resuelta y es qué hacer pues cuando mi hijo se toca o mi hija se toca y tú dijiste pues muy claro ahorita que desde los 8 años para abajo ellos no son Ujú. eróticos, no son seres eróticos, simplemente también con naturalidad y explicarle todo lo que acabas de decir de los lugares públicos, los lugares privados, Exacto. explicarles todo lo que Y acabas de hay decir una también del recomendación, cuerpo. Ana, es no decirles que no lo hagan, o sea, como sucio, no te toques ahí, o cochino, y tampoco ponerles adjetivo como este va a ser un pervertido, una pervertida cuando grande, o va a ser todo un macho, no ponerles como esos estereotipos porque estamos como educando más negativamente, entonces es como de, mira, eso que estás haciendo se hace en un lugar privado, y estos son los lugares privados, entonces vas educando en eso y la conducta va disminuyendo. Súper. Y como decía ahorita Marce, también como, pues como sin ponerle malicia, Marce no, otra persona por ahí, sin poner esa malicia que como adultos Ujú. ahí mismo le ponemos y acompañarlos desde ahí. También, Marce, sí, lo que funcione para cada una de las familias Exacto. O es eso que estás importante. haciendo es en un lugar, se hace en un lugar privado, ¿qué puedes hacer en un lugar público? Ven, juguemos a tal cosa, hagamos tal otra, y ya se cambia el foco. Muy bien, Marce, sí, y vuelve y juega lo mismo, los valores que cada uno como familia quiere inculcar y esa parte, lo que uno quiera trabajar como familia, es importante que desde pequeños la trabajemos para que veamos los resultados a largo plazo. Una Perfecto. frase como para cerrar este live tan maravilloso, Caro, y gracias por tu tiempo. Me preguntaban también que si quedaba grabado, sí queda grabado acá en Instagram y también lo monto en el canal de YouTube, que es Ana María Barrera Ortiz. Ahí tengo todos los lives, porque a veces como para mamás, pues para nosotros como mamás que somos tan ocupadas, vamos en el carro y es mucho más fácil escucharlo, repetirlo. Sí, ahí va a quedar en IGTV guardadito, Lucy, para que lo escuches después y para que lo puedas compartir. Y bueno, Caro, una frasecita para todas estas familias que nos están escuchando y muchas gracias por tu espacio. Perfecto. Pues que recuerden que educar en sexualidad a niños y niñas es darles un regalo, que es un proceso que nunca se acaba y que lo que están formando es adultos sexualmente sanos. Listo, muchísimas gracias. Me encantó. Chao. Cuídate mucho. Chao, Lo saludos a mismo. todos. Gracias, chao. Adiós.